Así que bueno, para conversar sobre esto, sobre lo que significó para Palestina la Conferencia de Madrid, sobre las vías alternativas y sobre todo sobre una propuesta que se está llevando adelante, que tiene que ver con la Conferencia de la Ruta Alternativa Palestina, es que estamos en conversación con Jalía Bubakra. Jalía es activista palestina, nacida en Gaza y exiliada en España. Es integrante del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama y coordinadora de Mazar Badil. Buenas tardes, Jalía. Bienvenida una vez más a La Bicicleta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañera. Bien, muchas gracias. Encantada de charlar con vosotros. Para quienes no conocen bien de qué se trata el Acuerdo de Madrid, ¿podés resumirnos un poco y explicarnos qué significó para el pueblo palestino y para la resistencia palestina? Bien, la verdad es que sí, como tú bien lo has explicado, la ocupación y la colonización palestina empieza desde mucho más que 70 años, y cada vez que con engaños intentan, como dicen ellos, solucionar un conflicto, lo que hacen es agravar más la situación de Palestina y violar más los derechos de palestinas y palestinas. Comenzando por la declaración Balfour en 1917 que declaraba que iba a apoyar a un movimiento sionista para la creación de un Estado para las personas judías en Palestina sin ningún derecho a ello y sin consultar a la población autóctona de Palestina, y es cuando ya se empieza a profundizar en el traslado de población judía del resto del mundo hacia Palestina, y luego terminando por la resolución de la división o la partición del territorio de Palestina para crear dos estados. En principio, que solamente se creó unilateralmente el llamado hoy en día Estado de Israel en territorio palestino, con el apoyo de los países, los 33 países que lo han votado en aquella resolución de las Naciones Unidas que supuestamente velaba por proteger los derechos de la población mundial, y sin embargo ha cometido un crimen en contra de la población palestina, pues apoyando a un movimiento racista, criminal en contra de la población palestina y apoyándolo en todos los sentidos, en el político, el económico, militar, y dejando desvalida a la población civil palestina en 1947. El pueblo palestino nunca ha dejado de luchar, pero siempre ha estado luchando solo. Eso es absolutamente verdad, porque ni siquiera los países árabes, que en aquel entonces muchos de ellos acababan de terminar de ser descolonizados, potencias occidentales, ya sea Gran Bretaña o Francia, había gobiernos débiles, gobiernos que tenían acuerdos de lealtad con los imperios que los han dejado ahí en estos reinos o estos sultanatos o incluso repúblicas al servicio del imperialismo, que a día de hoy seguimos viendo que esto sigue así. En los años 80-90, cuando surge una revolución en todo el territorio de Palestina, la primera intifada en el 87, y que la población palestina, harta de esperar y de que haya una solución y que haya un apoyo de la comunidad internacional al pueblo palestino, pues al final salen a las calles mujeres, hombres y niños luchando con piedras contra tanques. Esa intifada o esta revolución popular palestina dura 5 años y no eran capaces de pararla, con todo el potencial militar que tenía la entidad sionista y el apoyo que tiene por parte del resto de la comunidad internacional. No son capaces de parar la revolución en Palestina, una revolución popular, una revolución civil, con todo lo que puede la población, pues no son capaces, y al final eso consigue llamar la atención de los medios de comunicación, porque niños enfrentándose a tanques y a soldados armados hasta los dientes consigue llamar la atención icónicas. Y al final consiguen llamar la atención de los medios de comunicación, y eso llega a la opinión pública internacional, y al final pues la gente sale a la calle y los mandatarios no tienen que pensar en algo de cómo poder parar esto y cómo poder terminar con ese levantamiento popular palestino, y es
cuando ya empiezan a decir que vamos a buscar en una manera de parar esto. Recordemos que en aquellos años también era la primera invasión de Irak, la caída de la Unión Soviética, quedándose el imperio de Estados Unidos como única fuerza dominante en el mundo y tiene que hacer valer sus poderes tácticos, y es cuando también la Unión Europea empezaba, la OTAN, España quería también ponerse en ese mapa político mundial, acogiendo a una conferencia de paz, y es la manera de engañar a los dirigentes en aquel entonces de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que también se vieron entre la espada y la pared, porque los habían sacado del Líbano, los habían echado de Jordania anteriormente y estaban en Túnez, estaban bastante lejos de Palestina, y la resistencia que había comenzado y que era fuerte en los años 70 se había debilitado ya y ya no estaban haciendo nada, y veían también los líderes políticos que su poder perdiendo poder y popularidad entre la población palestina, porque ellos desde fuera ya no hacían nada, y sin embargo la población civil dentro de Palestina, y estaban surgiendo ya movimientos populares en el territorio de Palestina, y no querían perder la oportunidad de esa representatividad que tenían como Organización para la Liberación de Palestina, y se vienen a Madrid, e incluso ni siquiera teniendo una representación oficial palestina. Vienen líderes de la OLP incluidos en la delegación jordana, y es la primera vez que consiguen sentar de forma oficial a líderes de gobiernos árabes, de todos los gobiernos árabes, junto con representantes de la entidad sionista. A ver, esto me parece súper importante, Jalía, para que se entienda, digo. Era una conferencia para tratar un proceso de supuesta resolución de un conflicto entre lo que era Israel y Palestina, pero no había ningún representante oficial de Palestina. No estaban representados de forma oficial, había gente que venía, había algunos que venían dentro de la delegación jordana, pero no estaban como representantes de Palestina. Palestina no estaba representada oficialmente en esa mesa de negociaciones o esa mesa que iba a tratar de solucionar un conflicto. Digo, para pensar lo que representaba, digamos, ya de por sí, hasta en términos de participación de quienes estaban ahí hablando. Claro. Ahí está. Ellos desde el primer momento se han equivocado aceptando esas condiciones, viniendo a una conferencia que iba a tratar sobre Palestina sin tener a Palestina representada oficialmente en esa conferencia. Es como si porque claro, la entidad sionista siempre ha negado la existencia de Palestina y sigue queriendo negar el derecho del pueblo palestino a existir, y por lo tanto han caído en esta trampa. Luego llegaron los acuerdos de Oslo, que sabemos pues a día de hoy lo nefastos y dañinos que han sido para la causa palestina y para el pueblo palestino. 30 años después, lo que decía la izquierda palestina, que esto no era una solución, que esto era un engaño, que no querían aceptarlo, hoy la mayoría de la gente, nadie ya puede decir que esto ha tenido ninguna consecuencia buena para Palestina o para el pueblo palestino. Es cierto, si pensamos en el éxito que ha tenido la conferencia y los acuerdos de Oslo, todo el éxito ha sido para la entidad de ocupación sionista, porque ellos a través de estos acuerdos han conseguido quitarse de encima el tener que controlar a la población palestina, los gastos que conllevan económicos, el que conlleva el que una potencia ocupante tener que ocuparse de la población ocupada, la imagen ante el mundo al ver que se sentaban a una mesa de negociaciones por la paz con líderes o con representantes de gobiernos árabes. Eso es lo que les ha allanado el camino de lo que hoy en día estamos viendo de los acuerdos de normalización que hay con muchos de los países árabes. Bueno, eso y en ese sentido, ha sido, también te quería preguntar cuál fue el rol de los países árabes en el marco, en ese contexto, para poder pensar y poder entender también las distintas actitudes de los países árabes hoy frente a la normalización. La verdad es que el papel de los países, no los países, sino los gobiernos árabes ha sido nefasto desde el principio de la ocupación de Palestina. La gente no sabe que en el año 36 hubo una gran revolución popular en Palestina que duró bastantes años y que hubo una huelga general, la más larga en la historia hasta hoy, de 6 meses, una huelga general en que toda la población palestina, en todo el territorio de Palestina, luchaba contra el dominio del mandato británico, y fueron precisamente los líderes de los países árabes o los gobernantes que convencieron al pueblo palestino para parar esa huelga y esa revolución, y engañándoles con promesas
promesas de que les iban a apoyar, de que iban a tratar a negociar una retirada del Imperio Británico de Palestina, y ese ha sido el papel que han jugado siempre, porque al fin y al cabo lo que hubo y lo que hay hoy en día en los países árabes son gobiernos subyugados al imperio todavía, al imperio occidental, que lo único que piensan es en sus intereses, en mantenerse en el poder sobre sus pueblos, porque ninguno de esos pueblos hoy en día se puede considerar un pueblo libre, ni ningún gobierno de países se puede considerar democrático o que haya sido elegido por el pueblo. Estos gobiernos y estos poderes que hay un día están protegidos todavía por las potencias occidentales, porque tienen comprada su lealtad para proteger sus intereses en la zona. Y eso es lo que ha pasado desde el inicio de la ocupación, de la colonización, y es lo que está ocurriendo todavía a día de hoy. Pensando entonces justamente que tanto desde la diplomacia hegemónica de los países centrales y también del apoyo y de la complicidad, como vos bien decías, de los gobiernos, los países árabes, entonces si esta vía diplomática claramente, bueno, basta ver las noticias de cómo ha avanzado la ocupación y cómo se ha profundizado el sistema de apartheid y la violación a todos los derechos nacionales y humanos posibles del pueblo palestino. Entonces la pregunta obligada que sigue es ¿cuál sería la vía alternativa? La vía alternativa es la que estamos pensando hoy en día, y llevamos más de un año, es la lucha, es la resistencia, y es dejar de engañarnos y decir las cosas claras. Palestina tiene que ser liberada, el proyecto sionista hay que desenmascararlo, es un proyecto criminal, solamente para el pueblo palestino, sino para todos los pueblos del mundo, y tenemos que luchar unidas. La ruta alternativa que llevamos más de un año trabajando, lo que pretendemos es movilizar primero a nuestra gente, a palestinas y palestinos, tanto dentro como fuera, para unirnos y trabajar juntas y afrontar ese proyecto de rendición que viene siendo el papel de la autoridad palestina reconocida como representante del pueblo palestino por todo el mundo sin haber sido elegida por toda la población palestina. Está reconocida, sin embargo, está trabajando a las órdenes del ocupante. Esa autoridad hoy en día es la que ayuda, colabora con la ocupación, con el ejército de ocupación para detener activistas, para detener incluso a gente sin ser activistas, simplemente por el mero hecho de criticar la ocupación, por reivindicar nuestro derecho al retorno, a la liberación y a la autodeterminación. Hemos visto la gota que ha colmado el vaso, digamos, el asesinato del activista Nizar Banat hace pocos meses, pero lo que ha hecho desbordar el vaso es cómo ha tratado la autoridad palestina a la gente que se manifestaba en las calles en contra de este asesinato. Vemos cómo entregan a través de llaman ellos la coordinación de seguridad, informes sobre activistas, sobre gente que simplemente se organiza, ya sea en las universidades, en los movimientos de mujeres, asociaciones civiles, entregan formación y les permite que entraran a las horas que sean en las casas a detener a la gente, como vemos que permiten que se siga bloqueando y asediando la Franja de Gaza desde hace más de 15 años, que ningunea, margina la voz de las refugiadas y refugiados fuera de Palestina, que somos más de la mitad de la población palestina, que estamos fuera y que estamos siendo marginadas y no se cuenta con nuestra voz. Entonces, pues hemos decidido trabajar en serio para unirnos, para debatir qué estrategia y qué táctica vamos a utilizar a partir de ahora y trazar un camino alternativo a ese camino de rendición que están llevando la burguesía palestina. También no solamente es la autoridad, sino ese poquito tanto por ciento de personas que se benefician de la ocupación y de la colonización de Palestina. El enemigo no es solamente la entidad sionista que ocupa y maltrata y masacra a nuestra gente en Palestina, sino los que colaboran con ella, y por eso estamos decididas. Hemos elegido celebrar esa conferencia en la misma ciudad, en Madrid, 30 años después, en el 30º aniversario, como una respuesta a lo que ocurrió en Madrid, de decir esto fue un engaño, hay que rendir cuentas y hay que pedir perdón al pueblo palestino, y nosotras como palestinas no reconocemos ni los acuerdos de Madrid ni luego los resultados de ello, que son los acuerdos de Oslo. No reconocemos nada de lo acordado con la entidad ocupante. Queremos organizarnos como sociedad civil, porque los que estamos en esa conferencia que se va a celebrar el 30 de octubre, dentro de una semana o 10 días más o menos, lo contrario que ocurrió en la de Madrid del 91, que eran las personas que no nos representaban, que eran los mandatarios países árabes, nosotras en nuestra conferencia vamos a ser la sociedad civil palestina, la gente que está trabajando día a día sobre el terreno, tanto dentro de Palestina como fuera,
activistas de forma individual, asociaciones que trabajan tanto dentro como fuera. Llevamos mucho tiempo organizando, ya tenemos casi todo el trabajo hecho. En esa conferencia vamos a seguir debatiendo qué pasos, qué decisiones vamos a tomar después de esa conferencia, porque la conferencia en sí es simplemente una etapa para lanzar un movimiento popular palestino revolucionario alternativo a todo lo que viene ocurriendo hasta hoy. Trabajar juntas para ver de qué manera vamos a seguir luchando por la liberación de toda Palestina, del río al mar, el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.